Buenos días, alumnos del primero de secundaria. La clase de hoy va a consistir en reconocimiento del nuevo tema, tabla de distribución de frecuencias para datos sin agrupar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a retomar la parte de estadística en la que, con unos datos que nos brindan, nosotros vamos a comenzar a organizarlos y empezar a recopilar la información que nosotros necesitamos. Para esto, iremos paso a paso, tomando un ejemplo en general, e ir viendo cada uno de los puntos que me ayudarán a completar una tabla completa. Así es que, para llenar una tabla de distribución de frecuencias, iniciaremos primero con los tres primeros casos. Dice, es un ejemplo en la que se realiza una encuesta a un grupo de 20 familias. Entonces ya sé cuál va a ser mi grupo de trabajo. No voy a analizar o voy a encuestar a no vamos a recopilar datos de cualquier tipo de información. Ya me están especificando 20 familias. No 21 ni 19, 20. Entonces, ¿cuántas familias son? Ya llenaré mi primer dato. Tengo que identificar que mi grupo está formado por 20. Evitaremos las letras, trabajaremos con números y con abreviaturas. Son 20 familias. En una familia hay 4 integrantes. En otra familia hay 5. En otra familia hay 3, 4. En total de estas 20 familias, todas dan a veces datos iguales. Por ejemplo, esta familia tiene 2 integrantes. En esta otra también hay dos integrantes. En esta solo hay 5 miembros en esa familia. Cada familia está constituida por diferentes números. Pero de todas maneras hay que organizarlo, porque esta información está desordenada. Hay que pasar a nuestro primer paso. Frecuencia absoluta. ¿Qué estará simbolizada por una F minúscula y una I? ¿Por qué? Porque esta I puede cambiar en F1, F2, F3, F4, dependiendo de la cantidad con la que yo vaya a trabajar. Entonces, tengo 20 familias en las que están compuestas por diferente cantidad de miembros. Entonces yo hago primero tengo que trabajar con mi frecuencia absoluta, y para eso mi primer paso es hacer una tabla resumen, que básicamente podrá estar compuesta por número de integrantes de familia, acá colocaremos cuántos miembros hay por familia y hallaremos la frecuencia absoluta. Primero, acá hay 4 miembros, acá hay 5, acá hay 3, acá hay 6, acá hay 3. ¿Qué les parece si primero empezamos a organizarlo por la cantidad de menor a mayor? Por ejemplo, tomemos las familias más pequeñas. Aquí hay 2 miembros, aquí hay 2 miembros y aquí hay 2 miembros. Quiere decir de que esta familia tiene solamente 2 miembros, que coincide con esta que solo tiene 2 miembros, y aquí solamente en esta familia la componen 2 integrantes. Entonces yo me doy cuenta de que hay datos que se repiten. Entonces voy a empezar a trabajar con esos datos que se repiten. Entonces, número de integrantes de familia. Yo veo que hay familias de 2 integrantes nomás. ¿Cuántos? 1, 2, 3. Cuento. Hay 1, 2, 3. Familias de 2 integrantes. Hay 3 familias de 2 integrantes. Continúo. Familias de solamente 3 integrantes. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Familias de solamente 3 integrantes, ¿cuántos hay? 5. 1, 2, 3, 4. Y sabemos que cuando llegamos al número 5, hacemos una pequeña tacha. ¿Para qué? Para indicar que llegamos al número 5. Entonces, familias de 2 integrantes, 1, 2, 3. Familias con 3 integrantes, 1, 2, 3, 4, 5.
y comencé a llenar mis frecuencias absolutas. Continúo. Familias de 4 integrantes. 1, 2, otra, acá hay 3, otra, 4, ¿hay alguno más? Acá hay 5, otro, acá hay 6. 6 familias que solamente tienen 4 integrantes. 6 familias que solo tienen 4 integrantes. 5 familias que solo tienen 3 integrantes. Y 3 familias que solamente tienen 2 integrantes. ¿Qué falta? Miren, 5. Hay familias de 5 integrantes. Hay familias de 5 integrantes. A ver, acá hay 1, 2, 3, 4. ¿Hay alguno más? Ya no hay. 4 familias de solamente 5 integrantes. ¿Hay de 6 integrantes? Sí, miren, los que faltan. Vamos a contar. 1, 2. El conteo solo me salió 2. Y con esto llené mis frecuencias absolutas. ¿Se dan cuenta? Ya no está desordenado, ya está en una tabla. He hecho mi conteo y he colocado los resultados de mi conteo. Y otro detalle. Recuerden ustedes que la frecuencia absoluta, siempre la suma de todas las frecuencias absolutas, ¿cuánto me deben dar? 20. Entonces vamos a ver. F1, ¿cuánto vale F1? Porque se supone que este es, como es el primero, este es F1, F2, F3, F4, F5. ¿Por qué? Porque empezó con, siempre la primera será F1, voy a colocar aquí, F1, este será F2, este será F3, F4 y este será F5. Recuerden, son F minúsculas. Frecuencia absoluta 1, frecuencia absoluta 2, frecuencia absoluta 3, listo. Con esto ya he completado mi primera parte, pero recuerden que la suma de cada una de estas, o sea, F1 más F2 más F3 más F4 más F5, ¿a cuánto debe ser igual? A N. ¿Y cuánto me dio? N, 20. Vamos a ver, tenemos que sumar todos. 3 más 5, 8 más 6, 14 más 4, 18 más 2, 20. Se confirma lo que ya habíamos dicho. La suma de todo esto debe darme el número total de familias. Ya tenemos las frecuencias absolutas, ahora pasamos a las frecuencias absolutas acumuladas, que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque frecuencias absolutas acumuladas estarán representadas por una F mayúscula, en la que, ¿cómo se hallan todos estos? De la siguiente manera, F1, ¿cuánto vale? F mayúscula 1, simplemente al F1, a la frecuencia absoluta 1. ¿Y a qué es igual esto? A 3. ¿Por qué? Porque ahí me dice. Frecuencia absoluta acumulada, simplemente es F1 más F2. ¿Cuánto es eso? 3 más 5 igual a 8. El F3, F1 más F2 más F3. ¿A qué es igual esto? Simplemente F1, F2, F3. 3 más 5 más 6. ¿Cuánto sale? 14. Siguiente. F1 más F2 más F3 más F4. Solo le voy agregando uno más a cada. Entonces, ¿acá cuánto será? 3 más 5 más 6 más 4. ¿Cuánto sale eso? 18. Y por último, el F5, frecuencia absoluta acumulada 5. Simplemente F1 más F2 más F3 más F4 más F5. Que esto es igual a 3 más 5 más 6 más 4 más 2. 3 más 5 más 6 más 4 más 2. ¿Y a cuánto es igual esto? 20.
¿Se dan cuenta que identificar al número total siempre me va a ayudar a corroborar que estoy en lo correcto? Por eso es muy importante entender este orden. El orden, ¿ok? Esto, una vez que tengo esto, empiezo a llenar mi siguiente tabla. Todo esto es con tablas. Frecuencia absoluta, frecuencias absolutas. Colocaremos una F minúscula y una I minúscula. Frecuencias absolutas acumuladas. F mayúscula I. ¿Por qué? Porque va cambiando. Primero acá serán los 1, los 2, los 3, los 4, los 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se mantiene un orden. Entonces, número de integrantes de la familia. Estos eran los datos. Hay familias con 2 integrantes, con 3, con 4, con 5 y con 6 integrantes. Entonces vamos a comenzar a completar. Simplemente. ¿Cómo lo completamos? Empezamos a llenar. Absolutas. ¿Cuáles son? F1, 3, 5, 6, 4, hasta el F5, 2. Lleno. 3, 5, 6, 5, 6, 4, 2. Y ahora, ojo con esto. Yo puedo colocar ya lo que yo he hecho mi cálculo aquí, ¿no? Porque se tenían que sumar. Yo puedo colocar de frente 3, 8, 3, 8, 14, 18 y 20. Pero vamos a ver con la tabla un método más sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer? En el cuando voy a empezar a llenar las frecuencias absolutas acumuladas, el F1 primero, ¿cuánto es siempre igual? El mismo. ¿Cuánto será en todo caso? 3. Y ahora, ¿qué les parece si bajo y lo sumo con este 5? 3 más 5, 8. Y si este 8 bajo y lo sumo más el 6, ¿cuánto me dará? 8 más 6, 14. Si este 14 lo sumo con este 4 y lo coloco aquí, ¿cuánto me saldrá? 18. Y si ese 18 lo bajo aquí y lo sumo con ese 2 y coloco aquí la respuesta, ¿cuánto saldrá? 20. 18 más 2, 20. Si se dan cuenta, es lo mismo que me salió al calcular por separado, aquí en forma más larga. Entonces, otras palabras, haciendo una buena tabla organizada, podemos ir simplemente llenándolo con los datos que tenemos. Observen, pasamos ahora a frecuencias relativas. ¿Cuál es su símbolo? Una H minúscula con una I. ¿Qué significa esa I? Que esa I puede ser a veces 1, 2, 3, 4, 5, como en este caso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Eso quiere decir esa I, que puede cambiar. Entonces, el H1, ¿qué dice? Las frecuencias relativas. ¿Cómo se calculan? Se calculan con esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Simplemente toma cada frecuencia absoluta y divídelo entre n. Entonces, H1, ¿qué frecuencia absoluta tomaré? La F1. Entonces será esto igual a F1 entre n. F1, ¿cuánto es? 3. Recuerden, estamos trabajando con la minúscula. Estamos trabajando con la frecuencia absoluta, no con la absoluta acumulada. La absoluta acumulada es F's mayúsculas. Ojo con la diferencia. ¿Cuánto es F1? 3. ¿Cuánto vale N? 20. Si sacamos nuestra calculadora, ¿cuánto es 3 entre 20? Simplemente 0,15. Seguimos. ¿Cuál es el que sigue? H2. Entonces, tomaré el F2 entre N. F2, ¿cuánto vale? 5. N, ¿cuánto vale? 20. 5 entre 20, ¿cuánto será? Simplemente 0,25. H3, lo mismo. F3 entre N. F3, ¿cuánto vale? Según mi tabla. Acá tengo la tabla, para no estar mirando acá. F3, ¿cuánto vale? 6 entre 20. Sigo. F4 entre N.
F4, ¿cuánto vale? 4. ¿Entre cuánto? 20. Y así el último, 2 entre 20. 6 entre 20, ¿cuánto es? 0,30. ¿Cuánto sale aquí? Papá, 0,20. 2 entre 20, papá, 0,30.